Bueno, buenas tardes amigos. Hoy tenemos como primer invitado al doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, titular de la Confederación de Trabajadores y Empleadores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por venir. Bueno, vos en principio tenés un doble rol, más allá de tu profesión, sos presidente justamente de la Confederación de Trabajadores y Empleadores. ¿Y qué opinás respecto justamente a la transformación del derecho laboral que proponen, como por ejemplo Patricia Bullrich y tal vez algunos otros candidatos? Y la diferencia que por ahora es lo que vimos o trascendió, que por ejemplo Rodríguez Larreta se reunió con parte de la CGT. No se sabe que a ciencia cierta qué fue lo que se charló o no, pero por lo que aparentemente por lo que se dice es, bueno, de no hacer tanta transformación laboral y demás. No sé, vos qué opinás con respecto al asunto. Mira, urge una transformación laboral, porque vivimos una catástrofe laboral. Así es. Repasando algunos números muy concretos, 7 millones o más de trabajadores en negro, o sea, no tienen ningún tipo de respaldo, no tienen ningún tipo de convenio colectivo, no tienen ningún tipo de obra social. 7 millones de trabajadores en negro. Solamente el 28% está sindicalizado. Fíjate vos que pasamos de ser un país en donde nos aproximábamos al 45% de sindicalización, estábamos por encima de la tasa de Latinoamérica de trabajadores sindicalizados, y venimos bajando en franco retroceso. Inclusive el sindicalismo y la dirigencia sindical está hundida en las encuestas a nivel de credibilidad. Eso también amerita un cambio. Hay una alta litigiosidad. Todo termina en un juicio, ya sea de parte del trabajador al empleador o viceversa, del sindicato particularmente con otro sindicato, porque no se ponen de acuerdo a quién representa el trabajador, pero nadie acuerda nada, todo termina a decisión, o todo lo dejan a decisión de un juez. Hay conveniados pobres, fíjate vos, hay trabajadores, si bien hay 7 millones de trabajadores no registrados, por otro lado tenés muchos que sí están bajo convenio, pero tienen salarios que están por debajo del límite de la pobreza. Eso nunca pasó en la República Argentina. Después tenés trabajadores sobreprotegidos, por ejemplo el Estado se entra por amistad, porque ya no se entra por concurso como se trataba inicialmente, pero tiene una superestabilidad, no pueden salir, no los puedes echar. No puedes echar. Y que eso habría que replantearse si debiera continuar digamos en el 2023, donde nadie del sector privado tiene ese privilegio, digamos. Tenés que pelearla día a día y defender tu puesto de trabajo día a día. Pero eso tenés trabajadores sobreprotegidos, y después tenés los repartidores, los chicos del delivery, los chicos no tan chicos del delivery, porque a veces hay adultos que están repartiendo, que no tienen ni sindicato ni convenio colectivo. Entonces, fíjate vos la disparidad, la situación tan crítica que vive el país en materia laboral, que no tengas ninguna duda que amerita un cambio profundo como el que propone Patricia Bullrich. Yo estoy trabajando con ella y con Miguel Pichetto también, y con ellos creamos esta Confederación de Trabajadores y Empleadores, que es articular justamente el trabajo de los sindicatos con el trabajo de las empresas. Para nosotros la empresa no es un enemigo, nosotros no queremos que cierre la empresa, al contrario, de nada sirve un sindicato fuerte con una empresa cerrada. Nosotros queremos que la empresa le vaya bien, que gane mucha plata y que contrate más trabajadores. Así que sí, hay que hacer una reforma laboral. Y estamos hablando, por un lado, la reforma laboral, tenemos las multas, que eso son una dinamita, que una imprevisible encima para el empleador, porque a la hora justamente de despedir tiene cierta previsibilidad, sabe más o menos cuánto tiene que dar la indemnización y demás, pero cuando viene la multa, ahí ya no sabe. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes más o menos proponen con respecto a eso? ¿Sacarlas, eliminarlas directamente, morigerarlas? ¿Cómo sería? Mira, la multa tiene que acotarse. Si vos facilitás el cumplimiento, ¿por qué hoy el empleador, en este caso, termina exponiéndose a multas y prefiere asumir el riesgo? Porque registrar o blanquear a un trabajador es muy costoso, o sea, es muy fácil entrar al sistema de registración, pero es muy difícil salir. Por tanto, decís, no, mejor no entro, y bueno, si me encuentran, pago la multa. Entonces las multas son altísimas. Ahora, si yo facilito el ingreso, pero también el egreso, porque tenemos que entender que hoy el empleo no da estabilidad, con lo cual tiene que ser rápido para ir a trabajar,
pero también si por alguna circunstancia ese trabajador hay que discontinuarlo, hay que discontinuarlo. Facilitar la indemnización o cambiar la indemnización por un seguro de desempleo, que se puede hacer porque ya hay otras actividades como la de construcción que lo tiene, digamos, resuelto, porque hay mucha movilidad en donde el albañil trabaja. El gremio de la construcción. El gremio de la construcción, exactamente. Trabaja sobre un periodo hasta que se hace el edificio. Cuando se termina el edificio se acabó, listo. Entonces, hoy tienen trabajo y mañana no. Entonces ellos tienen esta flexibilidad que está bueno porque es acorde a la actividad. Y muchas actividades son así. Entonces, hay que cambiar en ese sentido. Entonces, cuando vos facilitas eso, las multas automáticamente van a bajar. Y digamos, el deseo de que el empleador se arriesgue va a caer también. Otro cambio que proponemos es que se negocian distintos tipos de pisos salariales, se segmenten los convenios. Es decir, yo no puedo negociar el mismo piso salarial para una empresa grande o una multinacional, el mismo que le voy a exigir a una pyme o una micropyme, o una multinacional que está ubicada en las grandes ciudades y otra que está en un pueblito del interior del país. Porque el costo, el nivel de vida es distinto. Entonces, si yo pongo un piso único, lo único que logro es que el chiquito no registre y no cumpla el convenio. Entonces, yo negocio otro piso salarial específico para los chiquitos, entra. Y ahí después el trabajador empieza a crecer. No es que el trabajador pierde derecho, al contrario, los gana porque hoy no los tiene esos derechos, ¿no es cierto? Y ahí empieza a pelear y subir de categorías y subir a otros pisos. Entonces, esas son las propuestas que nosotros entendemos que hay que hacer y que rápidamente, para tranquilidad de todos los empleadores, se van a acabar las multas, o por lo menos se van a reducir drásticamente, porque nosotros queremos combatir también algo que nos lesiona mucho, que es la industria del litigio. Acá en esta zona donde está esta radio funciona tribunales, ¿no es cierto?, en donde parte de lo que es el área de legislación el fuero laboral funciona. Y vos ves cómo en lugar del fuero laboral contribuir a minimizar la cantidad de causas, se está potenciando las causas. Y cuando se dan resultados, digamos, ni el empleador gana ni el trabajador gana. Termina ganando, digamos, el patrocinante muchas veces, que se queda con una parte de ese dinero que está en juego, y entonces no ayuda a nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar las normas, y con eso va a haber menos multas y menos litigio. Es que muchas veces sucede que a la hora de tener un fallo que tal vez lo condena a una pyme a pagar millones y millones de pesos por tal vez 2 o 3 empleados nomás, lo que resulta es que el empleado va a tener una alegría enorme cuando ve esa sentencia, pero después a la hora de ejecutarlo, no lo puede ejecutar nunca, porque capaz que el empleador o ya quebró o ya se disolvió, pero eso viene, ese monto de dinero no lo va a ver nunca. Entonces ese tipo de fantasía de, bueno, listo, acá cobro 10, 20 millones de pesos, o 30, o 50, o más también, te termina siendo justamente un ilusorio. Y que al fin y al cabo ni beneficia al empleado, ni beneficia mucho menos al empleador. Bueno, vos decís algo que pasó mucho en pandemia. Digamos, hablando con jueces laborales, me decían, mira, nosotros fallamos de acuerdo a lo que hacemos habitualmente, y cuando el trabajador quería ejecutar esta sentencia, ya el quit había sido de baja, la empresa estaba cerrada y los dueños de la empresa ya no estaban en el país. Entonces, ¿a quién le vas a cobrar? Entonces, esto de querer resolver todo mediante un litigio y creer que es mejor, es peor, está claro. Seguro. Por eso hay que eliminar eso, y también tenemos, fíjate, hoy, por el cual nosotros estamos combatiendo a este modelo laboral sindical y empresarial, porque los empresarios también son parte del problema. Es decir, tenemos una CGT y una UIA, Unión Industrial Argentina, ¿no es cierto?, que hacen todo lo posible para dejar todo como está. Es decir, vivimos en un sistema en donde el trabajador hace que trabaja y el empleador hace que paga, porque ni se paga lo suficiente, ni se trabaja lo suficiente, ni cada uno cumple su rol. Y la UIA y la CGT, en lugar de aportar políticas laborales para que el país crezca. En el ámbito laboral,
es un opinador, es un opinólogo, es un panelista en donde dice, bueno, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, hoy tiene que ser. Entonces, evidentemente son parte del problema. Si sumás a esto el reparto discrecional de los fondos de las obras sociales, que se están manteniendo obras sociales fundidas que no dan servicios, pero que reciben una cantidad enorme de recursos. Entonces, eso es lo que nosotros lo queremos cambiar. Mira, 2 o 3 cosas para que quede claro cuál es el modelo que nosotros proponemos cambiar. Primero, acelerar las habilitaciones. Acá hay habilitaciones que demoran excesivamente y se le pide demasiados requisitos al inversor o al empleador que quiere contratar. Un quit, un seguro y a trabajar. Simplificar el alta del trabajador y el convenio que le corresponde a trabajar. El Estado después a inspeccionar y a supervisar. No antes frenando, impidiendo, que después termina, impidiendo que se abra. Modernizar los convenios colectivos de trabajo, como te acabo de decir, que son segmentar y cambiar la indemnización por un seguro de desempleo. El trabajador no pierde. Reconocer al trabajador individual como dador de empleo. De repente un pequeño albañil, un individuo que es trabajador a sí mismo puede contratar en blanco otros trabajadores durante un tiempo determinado. Hoy no está reconocido eso en la legislación y permitiría que más trabajadores se blanqueen. Y priorizar a la pyme y a los sindicatos chicos. A las pymes porque son las que van a dar más empleo y son las que más necesitan apoyo para jugarse en este blanqueo laboral. Y a los sindicatos chicos que hoy están con el pie, algo que se habla poco de esto, ¿no es cierto? El pie en la cabeza porque los grandes sindicatos le impiden registrarse. Yo hablaba recién del tema de los repartidores. Los repartidores tienen sus sindicatos, pero no los reconocen. Quieren hacer su convenio colectivo de trabajo, pero no se los dejan. ¿Por qué? Porque los grandes sindicatos ponen a sueldo al ministro de turno, al ministro de Trabajo de turno, y le impiden que firme inscripciones gremiales, firme personerías jurídicas, firme nuevos convenios colectivos de trabajo, y todo lo que hace lo hace en función de los sindicatos grandes y para beneficio de los sindicatos grandes. Entonces, en definitiva, esos nuevos convenios lo pueden cumplir las grandes empresas y beneficia a los grandes sindicatos. Nosotros queremos hacer todo lo contrario, convenios chicos, de sindicatos chicos con pymes y convenios simples, fáciles de implementar, acorde a los tiempos que vivimos. Mira, con eso nosotros recuperamos 4 millones de empleos registrados en los 2 primeros años de trabajo. Y en eso estamos trabajando, sí, Patricia. 4 millones de empleos en los primeros 2 años. En los primeros 2 años, porque está estudiado que las 500.000 pymes que están en situación hoy crítica podrían potenciar, y muchas hoy no contratan, prefieren no contratar para no comprarse un problema, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, mira, yo sigo como estoy, vendo menos, pero bueno, me quedo como está. Y no crecen, cuando en realidad hay muchas actividades que le va bien y podrían potenciarse. Bueno, si ellas toman el desafío con estas nuevas normas, nosotros logramos el blanqueo de 4 millones de trabajadores, muchos de los cuales están hoy sin trabajo y trabajo negro, o están en los famosos planeros piqueteros que han sido esclavizados en una cultura de no trabajar y pedir, y que, digamos, la solución pasa por ir a pararse enfrente del ministro de Desarrollo de turno y cortar la 9 de julio para pedir un poco más de algo que nunca les va a alcanzar porque siempre la corren de atrás, y, digamos, darle a ellos la posibilidad que tomen el desafío de viajar a un trabajo auténtico, un trabajo de verdad, porque van a darse cuenta que tienen un Estado que va a mantener estas normas a lo largo del tiempo y que va a valer la pena jugarse por un trabajo registrado y olvidarse de esta esclavitud del plan, que esperás que el puntero de tu zona te diga, bueno, mira, vamos Marcelo, tenemos que hoy cruzar el puente y cortar una avenida en la capital federal para conseguir más plata. Eso son cosas que nosotros vamos a solucionar. Pero bueno, obviamente tenemos que tener apoyo de la gente en las elecciones, porque esto es un tema político y las soluciones políticas se resuelven votando, ¿no es cierto? Porque se supone que los planes en realidad son subsidios que le da a la gente de manera temporaria y no de manera permanente. Así pasa en el mundo. Exactamente. Un subsidio no dura más de 6 meses, 7 meses, a lo sumo un año, pero ¿qué te obligan? Y lo vemos en las películas, ¿viste? Te echan, te sacan la cajita en Estados Unidos y te dan el no es que no te dan indemnización, te dan el seguro de desempleo. Ahora te obligan, tenés que ir a la oficina donde te tocó, buscar el trabajo, presentar tu currículum, y si te ofrecen un trabajo
y no lo tomás porque no te gustó, porque te parece que queda lejos de tu casa, automáticamente pedís el seguro de desempleo. Claro. Con lo cual, ahí es muy firme, tenés que volver a trabajar. O sea, si está la oportunidad, presentarte tu currículum, te contratan a trabajar, es un poquito menos de lo que querías, bueno, a trabajar y después lo vas mejorando. Te queda un poquito más lejos de tu casa de lo que pensaba, a trabajar, después irás mejorando. Entonces, en eso son muy rígidos y así funciona hoy el mundo laboral. Y así lo podemos hacer funcionar tranquilamente y con algo, pero también para llegar a tranquilidad, porque cuando hablamos de eso, dicen, ustedes, Marcelo, quieren ir por los derechos, quieren eliminar los derechos de los trabajadores. Nada más lejos de eso. Los derechos perdidos de los trabajadores están ahora, con estos 7 millones de trabajadores en negro. Pero lo vamos a hacer sin Banelco, o sea, sin coima, sin trampa, que ya pasó en una época argentina a los diputados para que voten lo que no corresponde, ni tampoco con Banelco, con Gestapo, de perseguir a los dirigentes sindicales que no se ayornan. No, acá es cuando más competencia sindical, esto que yo te decía, aprobar a los sindicatos chicos, eso le das competencia. Entonces el sindicato grande no tiene la vaca atada, tiene que competir para retener a su cliente, que es el afiliado, ¿no es cierto? Y ahí se le acaba el unicato, se acaba, y se acaba estos sindicatos que tienen presupuestos más grandes que una provincia y en lugar de ser sindicalista terminas en empresario, ¿no es cierto? Bueno, es así. Que de hecho los convenios colectivos de trabajo son de la década del 70 o más viejos todavía. Totalmente. Entonces, fíjate vos que cambió en 50 años mucho el trabajo, ¿no es cierto? Seguro. Cambió mucho hace 50 años y en los últimos 10 cambió más aún, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es obvio que tenemos que hacer nuevos modelos de convenios colectivos de trabajo y está bien, no hay que tenerle miedo a eso, ¿no es cierto? Yo represento un sindicato que se sindicalizó ahora en el último tiempo, porque antiguamente el farmacéutico era el dueño de la farmacia y antiguamente el bioquímico era el dueño del laboratorio. Después se sindicalizó porque vinieron las cadenas de farmacia, ¿viste? Las cadenas de laboratorio, bueno, el farmacéutico y el bioquímico quedó en relación de dependencia. Bueno, se constituyó el sindicato, pero tiene un convenio colectivo más moderno, más acorde a estas tareas, en donde se lo premia si se esfuerza, no que gana mucho, vaya o no vaya a trabajar, como pasa en convenios viejos. No, nosotros tenemos que levantarnos, por eso en pandemia, aun cuando era muy riesgoso para nosotros, porque hisopamos o preparamos el alcohol en gel y todo, tuvimos en la farmacia o en el laboratorio. Entonces, ¿eso por qué? Porque nuestro convenio colectivo lo marca. Entonces, ese tipo de convenio nosotros queremos hacer, porque aparte demostramos que esa es la forma, y aparte hemos conseguido buenas paritarias siempre por encima de la inflación. Entonces, ese es el modelo que tenemos que hacer con todas las actividades chiquitas que hoy están absolutamente desprotegidas y que propio de las nuevas actividades laborales, hay que regularlas en la Argentina, porque no es la única el tema de las aplicaciones. Tenés el Uber también, el tema, eso hay que dar una solución, porque en definitiva, por más prohibido que lo quieran prohibir, eso existe en el mundo, es mejor regularlo y que se haga como corresponde, pero una regulación lógica, no una regulación del año 75, que es lo que la gente no quiere más, ni el propio trabajador. Entonces acá tenemos que tener libertad para trabajar. Y el Estado no tiene que estar para impedirte trabajar, tiene que estar para mirar que no haya abusos ni excesos y ahí actuar en esos casos. Y si no, libertad de acción y libertad de trabajar. Entonces, ese es el modelo que se viene para la Argentina. Por supuesto, insisto con esto, necesitamos el apoyo de la gente, tenemos una interna que es importante con Horacio Rodríguez Larreta y después tenemos un desafío importante con el gobierno que no nos va a regalar nada, se está estructurando fuertemente, no van a querer irse o no van a querer dejar los lugares que han ganado en las últimas elecciones, por eso hay que ser inteligente, hay que pensar bien, y nosotros también como dirigentes de Juntos por el Cambio tenemos que hacer un esfuerzo para tomar decisiones correctas y no decir, como dijiste vos al principio de la entrevista, que bien sirvió como disparador para todo esto, que no va a cambiar nada, que me reúno con la CGT y para lograrme el voto le digo, como pasó, que aparentemente le dijo Horacio a la CGT, porque él no lo desmintió en definitiva, así que parece que lo dijo, que no, quédese tranquilo, muchachos, que no va a pasar nada. Y eso no sirve. Acá cualquiera sea el que gane, sea Horacio, sea Patricia, tiene que decir claramente, mirá, gano para cambiar, no me votes si querés dejar todo como está, o seguí con los que está que quieren dejar todo como está. Ahora, si me votás, mirá, yo voy por bajar impuestos, yo voy por la reforma laboral, yo voy por mucha más seguridad y fortalecer a la policía y meter a los delincuentes presos, voy a luchar contra el narcotráfico. O sea, no voy a decir, y no, porque bueno, el narcotráfico es muy grande en el mundo, entonces está atacando el mundo, me quedo cruzado de brazos. Y no, porque el delincuente en realidad cuando era chico la madre le pegaba, entonces ahora se abusa. No, el delincuente tiene que estar preso.
eso el narcotráfico hay que combatirlo, hay que carcelar a los narcos y sacarle los fondos, las propiedades que tienen, a los recursos, y atacar fuertemente, porque son justamente corporaciones que se manejan de una manera mafiosa. Pero pasa que hay que tener una decisión clara, y Patricia la tiene. Sí, seguro. Ella tiene actitud en ese sentido y tiene ciertas ideas claras. La verdad que en ese sentido ella es sumamente clara y unívoca en su mensaje. Te quería hacer un comentario también con respecto a esto de las cuestiones laborales. Cuando tenés una economía creciente, la precariedad disminuye, porque justamente el empleado puede elegir, justamente ante esa economía creciente, entre un empleado, mejor dicho, ante un trabajo tal vez no tan bueno, y elegir a otro trabajo mejor, y así sucesivamente. Y entonces la precariedad disminuye per se. No es como la fuerza de gravedad prácticamente. Si vos cambiás las reglas de juego y apuntás a la producción y el trabajo, hoy se apuesta al pobrismo, al subsidio, a la dádiva. No estudies que te hago pasar de año igual, algo que pasa en la provincia de Buenos Aires con el ministro de Educación, que dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer repetir? Pero busquemos la igualdad. No, la igualdad entre los que pasan. Los que repiten. Los que pasan y aprueban, pasan. Esa es la igualdad. Que todos los que pasen, pasan, y todos los que repitan. No. Igualdad, los que repitan, que pasan, y los que pasen. Y bueno, eso no es igualdad. Entonces, han destruido la educación, que fue de excelencia siempre en la Argentina desde la época de Sarmiento. Y han destruido la cultura del trabajo. No, quédate en casa, yo te mando un subsidio, anotate para acá. Vos tenés derechos, obligaciones no tenemos. Y en realidad la concepción, el mismo Perón lo decía, es decir, cada trabajador al menos tiene que producir lo que consume. O sea, esto ¿qué decía Perón en ese sentido? Decía que vos tenías obligaciones además de derechos. Él te dio derechos porque es cierto, en esa época faltaban los derechos. Pero te decía, uniformate, estudiá, levántate temprano, viajá. O sea, eso, digamos, muchos compañeros sindicalistas o propios políticos se olvidan, que se supone que son grandes peronistas, y Perón exigía mucho y les daba indudablemente derechos que, y repito, no existían en ese momento, pero les exigía mucho como responsabilidad. Esa responsabilidad con los años se perdió. Nosotros vamos a volver a esa responsabilidad. Tenés derechos, sí, pero también tenés obligaciones. Cumplila. Y del Estado vamos a estar para empujarte, para premiarte, y si vos te esforzás, esta cultura del esfuercismo, yo quiero cambiar pobrismo por esfuercismo, te va a ir mucho mejor. Así que esto es lo que viene en la República Argentina. Ojalá que tomemos esta oportunidad y no quedemos, digamos, presos de esta grieta de que no se puede hacer nada. Seguro que sí, seguro que nos va a ir bien como país. Lamentablemente el tiempo es tirano, como siempre se dice. Así que, señores, pasó por acá Marcelo Peretta con un mensaje sumamente claro. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo, estrategias, juicios, derecho laboral, comercial tributario, asesoramiento a empresas e instituciones públicas o privadas. Teléfono y WhatsApp 11 44 92 22 99. Correo electrónico diazrobledo@telecentro.com.ar. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados.